todos y a todas. En esta oportunidad nos acompaña un gran amigo y destacado profesor, especialista en Derecho Penal, a su vez director del Taller Permanente de Derecho y Literatura. Me refiero a Juan Carlos Mas-Guivín. En esta oportunidad, con Juan Carlos vamos a hablar sobre los derechos fundamentales a la luz de la poesía de Hora Cero. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Alberto, y por intermedio tuyo, las gracias también a todo el equipo de Datsibao, que es este proyecto interesante, ¿no?, que está vinculando al derecho y literatura, y sobre todo los tópicos de la sociedad, y también el saludo extensivo a toda la familia de Apex Jury, quien hace posible pues la realización de esta conversación, que es una conversación de amigos, pero que tiene obviamente la tonalidad de analizar un tanto la historia de Hora Cero y esa vinculación con derechos fundamentales. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, más bien por este espacio que nos concedes. Bien, como bien sabemos, tanto tu persona como varios abogados y juristas que de alguna u otra manera militamos y somos amantes de la poesía, estrictamente la poesía peruana, pues Hora Cero llega a ser este eje y baluarte en el Perú, ¿no? Entonces, como bien recordaremos, esto está pues solidificado en un manifiesto que se llamó Las Palabras Urgentes. De pronto, para hacer un tema introductorio, coméntanos en qué consiste esta revista de Hora Cero, de Las Palabras Urgentes para la poesía peruana, ¿no? ¿Qué importancia, en qué medida fue? Coméntanos. A ver, en Hora Cero en realidad se han tejido varias historias que obviamente tienen una raíz. La raíz es un poco la generación 70, algunos historiadores como Ricardo Vigil, él dice pues que el tema de Hora Cero para la época de los 70 fue una generación parricida, una generación que no respetó los cánones ya establecidos de algunos poetas como Valcárcel, como Calvo, como Ojeda, poetas pues como Corcuera, entre otros poetas, Scorza incluso, y obviamente dejaron vivo a César Vallejo. Es decir, una generación que nace del pulso de un poco rechazar la poesía romántica de corte alemán, la poesía un tanto que no hablaba de la realidad. Y entonces Hora Cero irrumpe con ese manifiesto y es carta y es la presentación, pero ahora, esa es una versión que nosotros conocemos, digamos, por algunos compiladores e historiadores de poesía. La otra versión que también nosotros conocemos de manera muy cercana está en Hora Cero, Los Broches Mayores, que escribe en su momento el historiador Tulio Mora, que más o menos del 77 en adelante se incorpora a Hora Cero, y también un poco nos grafica en la parte de su libro, en la parte infine de Hora Cero, nos grafica un poco en qué consistía. De esto también hay una tercera historia, ¿no?, del contexto de cómo es que se genera el movimiento de Hora Cero, y ese es un movimiento en realidad que tiene el ADN y la firma, no lo digo literal por quienes firmaron el manifiesto, sino la firma de Juan Ramírez Ruiz, que es, digamos, una suerte del ideólogo de la propuesta de Hora Cero, de la irrupción de Hora Cero, y una nueva voz poeta en ese entonces de los 70, ¿no? Si tú lees el manifiesto, que no es muy extenso, el manifiesto tiene la firma, pues, de Jorge Pimentel, y en su momento también de Juan Ramírez Ruiz. Pero no nos olvidemos que otro tipo que ha sido muy brillante en esta aparición de la generación Hora Cero ha sido también Yulino Dávila. Y en ello también es interesante que no sale también ahí Oscar Málaga, que también es otro gran poeta que ha sido, digamos, de la gente que ha militado en esa primera generación de Hora Cero. Al 77 creo que hay una irrupción y se vuelven obviamente un poco más extensivos, ¿no? Y de ahí en adelante Hora Cero pues ha mantenido siempre una ideología pertinente. La ideología es la que creo que Juan Alberto, tú y yo mucho hemos disfrutado con esa frase que dice: a nosotros se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla. Entonces, ese es el mensaje de Hora Cero. En realidad,
ellos han tratado desde su perspectiva poética, ¿no es cierto?, construir derechos fundamentales. Quizás, digamos, un poco llevándole al campo del derecho, era un poco esa versión de Hora Cero reclamando, ¿no es cierto?, la eficacia de la normatividad, sobre todo derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y derechos de segunda generación que se han ido poco a poco construyendo a partir de su poesía. Pero el manifiesto para mí es la carta de presentación, insisto, aunque para algunos el libro de Primera Muchacha es el libro que irrumpe el tema de Hora Cero, que es del poeta Jorge Pimentel, ¿no? Se podría decir en gran medida que esta revista de Hora Cero, al igual como pasa con el derecho constitucional o en todo caso con todo el andamiaje jurídico, llega a ser pues la constitución poética en el Perú, es decir, es la norma suprema donde irradia para la poesía peruana, o es que estamos hablando de pronto no de un antecedente primario, ¿no?, sino de pronto ya algo que viene recogiendo de otras voces anteriores. Mira, Juan Alberto, o sea, decir eso sería un poco, digamos, no reconocer los aportes que han tenido anteriormente Washington Delgado, por ejemplo, que es de la generación de los 50. No reconocer, por ejemplo, la travesía muy buena que nos dio en su momento Jorge Eduardo Yeltsin, no reconocer, por ejemplo, a Vallejo, no reconocer a Martín Adán, o sea, no reconocer, o sea, a Emilio Adolfo Westphalen, no reconocer a Gamaliel Churata, ¿no? O sea, no es eso. Lo que pasa es que Hora Cero en realidad es una voz poeta de jóvenes en su momento que irrumpen y critican casi a toda la poesía, o sea, porque para ellos hasta los 70, que fue una época para nosotros, digamos, al Perú, una época de irrupción social, de conquista de derechos. O sea, nosotros vivíamos siempre en estados, pues, gobiernos, perdón, militares, ¿no? Entonces, Hora Cero, la tendencia en Latinoamérica por los 50, 70 ha sido conquista de derechos, que los poetas de repente vayan a la cárcel. Nosotros tenemos el ejemplo de un poeta guerrillero también, ¿no? Entonces, Hora Cero fue un conjunto de poetas que decidieron en realidad formarse a partir de un manifiesto, y a partir del manifiesto es que ellos generan una construcción, ¿no es cierto?, ideológica, pero pertinente en una lucha que hasta el día de hoy Hora Cero ha mantenido esa línea, que es la lucha de la conquista de derechos fundamentales a partir de la poesía. Porque ellos decían, a ver, Emilio Adolfo Westphalen, ojo, decía, bueno, uno lee a Emilio Adolfo Westphalen y en realidad pues te quedas en el parámetro, ¿no es cierto?, de una poesía un poco métrica, esa poesía que de repente nos enseñan en los colegios, ¿no? Una poesía que tiene rima y que tiene sentido. Entonces ellos, por ejemplo, una de las frases que ellos ponen en el contexto, dicen, en el Perú la poesía suda, orina y tiene sucia las axilas. Entonces, si tú, por ejemplo, idealizas esa frase es lacerante, pero es una frase que sí puede entenderlo, por ejemplo, la persona de a pie, que la persona de a pie se identifique con esa poesía. Entonces, uno lee, por ejemplo, Trombosis, que es de Trombas de Agosto, de Jorge Pimentel, y te quedas fascinado, o sea, te quedas como el mismo poema, ¿no? O sea, no sé si nos da un derrame, pero quizás nos hace que el corazón lata un poco más fuerte, ¿no? Y luego el contexto en el que se desarrolló, ¿no? O sea, época 70-80, a Hora Cero le tocó lucha constante, convulsión de derechos de segunda generación, los derechos laborales, que fueron básicamente el que ha irrumpido en ese entonces, y la conquista de derechos constitucionales, sobre todo como el de la mujer. Entonces, por ejemplo, en su momento, Hora Cero con Rosa Dalmacio, Hora Cero, ¿no es cierto?, con sus demás poetas, mujeres, ¿no es cierto?, construyeron poesía, Blanca Varela, o sea, hay una suerte de emprender, ¿no es cierto?, la lucha por los derechos desde el concepto poético, que pareciera ser lejano, pero que Hora Cero obviamente logró catapultarlo y unirlo, ¿no? Qué bueno en realidad partir de este reconocimiento de antecedentes en realidad, porque quieras o no, esto nos va a permitir la entereza de esta propuesta pues de la poesía de Hora Cero
tanto en su sentido de argumento, de la cual habías explicado de irrupción en el sistema social peruano, como también seguramente de irradiación en América Latina, ¿no? Y como bien podemos reconocer, nadie llega pues a una obra sin antes pasar por otras, ¿no? Eso siempre hay obras o en todo caso libros, autores que nos han marcado en nuestra vida. En tu caso, digamos, ¿qué obras poéticas o literarias te permitieron llegar a estas palabras urgentes de Hora Cero? En realidad, más que obras, y creo que en eso tú y yo compartimos un canon, por decirlo, creo que fue de verdad la universidad y exclusivamente el doctor Rafael Aldave Herrera, ¿no? Quien a mí, por ejemplo, me hizo en el 2007 en adelante, me puso en las manos sobre todo a Jorge Pimentel, me puso el poema El lamento del sargento de aguas verdes, Claro. y de ahí en adelante, pues para mí ha sido toda una construcción de conocer palabras urgentes, de conocer Eloy Jauregui, de conocer Trombas de Agosto, de conocer Ave Sol, de conocer obviamente literatura de Hora Cero, o sea, consumir a Hora Cero, consumir a Eloy Jauregui, consumir, o sea, su historia hasta que el 2010, si mal recuerdo, a Hora Cero le hacen un homenaje en la Villarreal, Sí. de los 40 años de la generación, ¿no? Viajamos Jorge Prado y mi persona, y tuve la deferencia que Jorge Pimentel, al leer su poemario, el poema Trombosis, la dedica obviamente a nosotros por el tema de que nosotros habíamos comprado libros casi para toda mi generación también, de última instancia. Mi círculo de estudio, que obviamente tú también en alguna parte has sido presidente y has construido también historia universitaria, ¿no? Pero ese origen de llegar a Hora Cero necesariamente tiene un nombre y es el nombre del doctor Aldave, ¿no? Yo reconozco en él básicamente el hecho de que haya puesto en mis manos y en el corazón las lecturas de Hora Cero. Sí, en realidad, claro, no necesariamente a veces las obras literarias son las que, digamos, puedan ser determinantes, sino también son aquellos maestros realmente, propiamente, que vienen a asumir con vocación y también a conducir, pues, digamos, un estudio consciente de las instituciones, en este caso jurídicas, pero sobre todo atendiendo esta formación humanista, ¿no? De lo que quizás poco se atiende en las universidades y de la cual se quiere buscar a través de estos espacios. Y a razón de ello, de esta importancia del profesor Rafael Aldave, entiendo que tú también eres docente universitario. Entonces, a razón de ello, pues entiendo que también sigues con esta suerte de coherencia, ¿no? En tanto, pues, lo que uno lee, en la medida de lo posible, procura trasladar a nuestros alumnos y con una clara expresión, ¿no? De pronto del entendimiento de vincular esta suerte de la poesía y en este caso, los derechos fundamentales. Cuéntanos un poquito cómo es tu rol, tu experiencia, esta dinámica de vincular, pues, la docencia con la poesía y los derechos fundamentales. Bien, Juan Alberto, en efecto, bueno, desde el 2014 yo vivo en la ciudad de Tarapoto, y una de las cosas que siempre ha sido parte de la explicación de por qué uno es docente han sido los libros. Esto es compartido obviamente con una cátedra que en algún momento el maestro Aldave nos inculcó a nosotros. Siempre nos dijo que el taller se llamaba Somos Libros, leámoslo siempre. Taller que con el permiso del maestro también lo aplico dentro obviamente de los cursos, incluso en Derecho Procesal Penal. Yo incluyo este taller de literatura un poco para hacer una revelación de la memoria y poder fortalecer ese vínculo, ¿no es cierto?, entre los derechos fundamentales, que es lo que tú finalmente discutes en materia procesal, y obviamente la poesía. A ver, acá nosotros incluso yo soy el director del taller permanente de Derecho y Literatura, que este año incluso realizamos un evento del poema del lamento del sargento de aguas verdes, vinculado al derecho de la dignidad y las ciencias políticas. Y esto fue también gracias a la Universidad César Vallejo de Tarapoto, quien nos permite generarnos estos espacios, pero también gracias al Instituto Apex Yuri, que obviamente preside tu persona, Juan Alberto,
y que también tiene mucho que ver la vida que tú tienes, ¿no? Porque entiendo de que no todos, pues, nos abren los espacios para poder dialogar sobre literatura. Entonces, yo trato en la universidad, por lo general en mis clases, enseñar las materias que nos corresponde, pero adicionarle ese plus que tal vez en alguna historia a nosotros nos ha hecho muy felices mientras fuimos universitarios, que es básicamente la literatura, poemas, aparte del Lamento del Sargento de Aguas Verdes, aparte de los poemas de Hora Cero, siempre están obviamente a la mano, ¿no es cierto? Poemas de Washington Delgado, siempre están a la mano, poemas de Mario Benedetti, siempre están a la mano, digamos, los recursos literarios que nos ha otorgado el proceso de Frank Kafka. Tenemos también a John Wolfgang Goethe, ¿no es cierto?, para, obviamente, Fausto, para ver la naturaleza del contrato, entre otros libros, ¿no es cierto?, que nos han ayudado a nosotros a fortalecer el conocimiento en el estudiante y que esto tiene que conllevar, ¿no es cierto?, a un razonamiento un poco más allá de lo que la norma dice y a un razonamiento que discuta y que proponga. Eso es lo que nosotros hacemos a partir de esa vinculación entre el derecho y literatura. Promovemos la investigación, pero también promovemos que el conocimiento sea un conocimiento alturado, razonado, en doctrinas, en teorías, y la poesía no deja de ser una teoría, sino que es un mayor fundamento, no estético, pero sí es un fundamento racional que lo puede dar, digamos, un poco más de humanidad al discurso jurídico que nosotros manejamos, ¿no? Excelente, Juan Carlos. Justamente habías mencionado la obra de El Lamento del Sargento de Aguas Verdes, ¿no? Una obra bien, bien interesante. De pronto, no sé qué expresiones nos podrías dar al respecto, quizás a modo de incentivar esta lectura, que al fin y al cabo resulta uno de pronto los pilares importantes para el tema de la poesía o del tema que estamos hablando. En realidad, el lamento del sargento de Aguas Verdes es una historia, o sea, es una historia de una persona que pasa una travesía un poco triste, que es la que le tocó, o sea, decir, digamos, hacer, hacer textos literarios incluso son fuertes para poder comentarlos, ¿no? O sea, imagínate ese texto literario en cual engancha a Jorge Pimentel la narración de Amanda, y una más que es justamente para qué sirven los periódicos de hoy, ¿no? O sea, si lo describimos como tal, es muy fuerte, es lo que es Hora Cero. Hora Cero es eso, o sea, Hora Cero no tuvo, digamos, reparos en decir las cosas como son. El Lamento del Sargento de Aguas Verdes te cuenta históricamente a un tipo, ¿no es cierto?, que en el proceso ha sucumbido tal vez al sistema. En verdad, yo cuando escucho o cuando leo El Lamento del Sargento de Aguas Verdes, mucho lo relaciono, ese poema, con una canción que lo canta, pero no es de Daniel F., que es El Oso. Si tú escuchas El Oso de Daniel F. y vinculas esta canción con El Lamento del Sargento de Aguas Verdes, te vas a dar cuenta que El Lamento del Sargento de Aguas Verdes te cuenta en la versión humana toda la travesía y sufrimiento que ha tocado pasar a miles de personas, muchísimas. Porque quizás en el Perú nosotros cuando nos dirigimos, ¿cierto?, esto quizás lo va a ver la comunidad jurídica, de repente una comunidad por redes sociales, que obviamente que les interesa este diálogo. Pero la poesía de Hora Cero miraba más allá de esto que ya todos conocemos, miraba obviamente a la humanidad, a ese escarnio en el cual nosotros nos involucramos, a veces somos héroes y antihéroes. Entonces, el Lamento del Sargento de Aguas Verdes es un personaje, un antihéroe, pero ese antihéroe que nosotros en alguna parte de la vida hemos sido, o somos parte, o nos va a pasar en la historia, ya sea desde el punto profesional o ya sea desde la necesidad, pero nos va a pasar, o sea, es una historia en verdad muy transversal, que puede ser muy triste en su momento, que para mí obviamente tiene otra mirada, ¿no? Lo que Pimentel nos quería transmitir con esto era necesariamente el reclamo de esa persona que te extiende la mano cuando tú más lo necesitas, y muchas veces nosotros no le damos la mano, sin embargo pasamos por delante de ellos, ¿no? Y criticamos al sistema. En cambio, El Lamento del Sargento de Aguas Verdes te coge ese lado humano y te dice, oye, en alguna parte de la vida yo también fui bueno, yo también tuve ideas, yo también soñé, yo también amé, yo también querí, yo también disfruté y fui feliz, pero tal vez la historia no me dio esos espacios que a ti se te las dio, ¿no? O sea,
es magia. O sea, Roberto Bolaños, ¿no? Lo describe muy bien en redes sociales, bueno, en su tiempo, ¿no? Cuando se recoge el comentario, él decía que después de César Vallejo, el poema más humano que encontró ha sido El lamento del sargento de aguas verdes. Y cuando tú lees ese extenso poema, de verdad que es tan humano como, por ejemplo, Trombosis, y valga la aclaración, ¿no? O como, por ejemplo, A Concha su Madramiento, que es un poema también rotundo, fuerte, y complicado, ¿no? Pero muy, muy querible, muy querible. Sí. En realidad preguntaba esto porque, como tú bien lo has descrito, tiene que ver mucho con las expresiones del descurrir mismo del ser humano en la vida, ¿no? Cómo es de que pasamos por varios estadios y cómo forman parte de esta tanto, bueno, el amor, la amistad y otros factores, ¿no? Sobre ello, justamente, por ejemplo, sobre la amistad, ¿no? Hay un poema que justamente siempre nos lo recordamos, que es el tema Si tienes un amigo que toca tambor. ¿Qué, Claro. qué puedes advertir de este poema? De pronto nos brindas alguna experiencia o una historia, o antes que una lectura correcta, ¿no? Porque al fin y al cabo la poesía no se puede someter a una sola lectura, ¿no? En verdad, en alguna parte de la historia, uno encontró que ese poema era una advertencia, o sea, a la palomillada, a lo que hoy conocemos, ¿no? Esa parte de tu crush. En realidad, el poema Al amigo que toca tambor, de Manuel Morales, y también el otro poema que es muy bueno, que es Al amigo napolitano, que es el que está en la secuencia acá de Hora Cero. Pero refiriéndome al poema en sí, en verdad es una clara advertencia, sobre todo la línea donde dice, no lo dejes con tu mujer, que recuerda, es tu mujer y no la de tu amigo. Así es que en verdad es una sutil, ¿no es cierto? Digo yo, advertencia, ¿no? O sea, bacán, los amigos, todo chévere, pero hay respeto, ¿no? O sea, y esto también ha sido parte de la crónica literaria y así lo han entendido, ¿ah? Pero es un poema supremamente hermoso si es que quieres dedicárselo a algo con alguna indirecta. Digo, ¿no? Ah, caramba, ah, caramba. Está bien, amigo. Eh, y bueno, siguiendo ese hilo, pues, conductor, amigo, de las facetas mismas que participamos en la vida, independientemente, o en todo caso, según nuestros roles que nos toca jugar en esta sociedad, pues quieras o no, la poesía nunca por nunca ya ha estado alejado del derecho, de la política o de otras expresiones. Al menos me refiero a esa poesía, pues, con ese tinte comprometido, no ese, pues, esa poesía que de pronto únicamente busca la rima y que se pierde, ¿no? En una hoja fugaz. A tu criterio, cuál sería de pronto algunos autores o alguna apreciación de este sentido de la influencia de la poesía en el derecho y, bueno, la política peruana, ¿no? La influencia de Hora Cero o al contexto peruano, se refiere a Claro. la pregunta. Ajá, sí, sí, sí. Al contexto peruano. Ajá. Ah, bueno, o sea, a ver, en realidad yo creo que en el Perú habría que hacer un inicio. Voy a poner el punto de partida, el año, le llamaban el año de la lucidez o la luz, cuando sale Manuel González Prada, digamos, en esos inicios, ¿no es cierto?, de los 1900 en adelante. Manuel González Prada tenía una particularidad muy, muy, muy especial, ¿no? Él daba, antes de dar un discurso político, leía un poema, pero en el poema construía todo el discurso político. Es decir, se leía un poema y lo desarrollaba en el discurso político, sus propuestas y todo lo que tenía que discutir. Esto pues fue recogido, digamos, ya conocemos desde un escenario político por los pensadores más importantes en su momento llamado el Sólido Norte. Concretamente estamos hablando de Aya de la Torre, estamos hablando de Antenor Orrego y también por otra parte nosotros estamos hablando del quien al final logró hacer una ideología de partidos, ¿no es cierto?, que es José Carlos Mariátegui. Bien, pero este escenario yo lo veo siempre vinculado, por ejemplo, con la influencia que tuvo Gamaliel Churata. Quiero detenerme ahí por una situación interesante, puesto que Gamaliel Churata ha servido, digamos, para dos tesis en España por la Universidad Complutense de Madrid. Han realizado dos tesis para investigar cuál era el pensamiento andino
a partir de la poesía de Gamaliel Churata. Mira cómo Europa nos mira a nosotros y mira cómo nosotros no conocemos a los poetas. De ahí en ese proceso, Martín Adán incluso ha servido también dentro, muchos dicen que Martín Adán ha sido uno de los propulsores de muchos poetas estadounidenses y escritores, como por ejemplo el gran Henry Miller, que dice que vino al Perú a conocer a Martín Adán. Y entonces en esa expresión de lucidez, ¿no? También tenemos, por ejemplo, al gran César Vallejo, que ya de por sí el nombre ya nos suena a todos y la construcción de ideología social que él nos plasma y de derechos humanos es interesantísimo. Tan así que el último libro, que gracias al aprecio que tenemos con el doctor Nilsson, Velasco Lévano, tuve el honor de presentar su libro y hablaba sobre la justicia vallejiana, la justicia social aplicada en el derecho a partir del pensamiento vallejiano. Oye, qué mágico, en verdad. O sea, si vemos cómo es esa construcción poética, en el Perú ha influenciado muchísimo. Entonces, llegando, por ejemplo, en el proceso, ¿no es cierto?, a Escorza, a Eguren, llegar, por ejemplo, al gran Juan Gonzalo Rose, llegar, ¿no es cierto?, a la generación de Horacero, a Yeltsin. Es magia, magia. O sea, yo, el último es más, en la Universidad Nacional de Trujillo, el año 2017, se publicó una tesis, ya está obviamente indexada y está publicada, digamos, por los cánones de SUNEDO, lo han publicado una tesis de las voces políticas reunidas en el libro Trombas de Agosto de Jorge Pimentel. O sea, que nosotros tenemos influencia, por supuesto que la tenemos. O sea, estamos muy influenciados por ellos. O sea, de ahí en adelante yo creo que la política ha tenido mucha influencia y algunos incluso en algún momento, como ya el conocido Mario Vargas Llosa, tentó, ¿no?, la presidencia y dijo la verdad, y parece que decir la verdad en el Perú no es una categoría para ganar una elección. Entonces, siempre hemos tenido vinculaciones, siempre ha existido, pero quizás la tentación a la política para muchos siempre ha sido una expresión de la tentación al fracaso, porque te enfrentas al escarnio, ¿no es cierto?, y te sacan absolutamente todo, ¿no? La muerte de Guren, por ejemplo, ha sido una de las cosas que creo yo muchos, ¿no es cierto?, han entendido como una razón más que política, ha sido una razón, digamos, de no prever, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas. La muerte de Juan Ramírez Ruiz, del ideólogo de Hora Cero, por ejemplo, decía Rafa que esa es parte de la estadística. Muchas veces los poetas, escritores, terminan siendo estadísticas de los muertos y no se les da, obviamente, el premio y el reconocimiento que ellos merecen, ¿no? Lamentablemente eso pasa, ¿no? Hace una hora te comentaba, estaba hablando con Julino Dávila, que para mí es un tipo supremamente inteligente, un tipo brillante, muy bueno, conoce la historia, es un tipo que para hablar obviamente con Julino exige un conocimiento, al menos de filosofía, para entender hasta la ironía que él te hace, ¿no? Y por ejemplo, la situación es que no muchos conocen a Julino Dávila, no muchos saben quién es, pero quizás la muerte le traiga fama, y eso es lo más terrible que pasa en el Perú, ¿no? Decía Rafa, a los poetas, escritores, el Perú los trata como sus hijastros, ¿no? Y solo los reconoce a la muerte, porque en la muerte todos somos buenos. Ese es el gran problema del Perú, ¿no? Qué bueno haber platicado sobre esto, Juan Carlos, que en realidad nos deja mucho, mucho, mucho que hablar, o en todo caso en el tintero. Yo quisiera de pronto culminar esta pequeña entrevista. No sé si de pronto nos podrías compartir alguna poesía, que creo que ese sería lo idóneo para cerrar de pronto con broches de oro, ¿no? Algo que también está muy vinculado con Hora Cero. Claro, pero me gustaría, por una cuestión simplemente, si me permites en el tópico, recordar que el movimiento de Hora Cero no solamente fue un movimiento nacional, sino fue un movimiento internacional. Claro. Y te comentaba pues que uno de los tipos que más ha querido a Hora Cero y más genuino a Hora Cero ha sido Roberto Bolaño. Pero también en ello, ¿no es cierto?, está Mario Santiago, el mexicano, Papasquín. Ellos dos, por ejemplo, tienen un símil muy interesante. Julino me decía que Roberto Bolaños es más o menos al perfil de Jorge Pimentel y Mario Santiago es el perfil del ideólogo
Juan Ramírez Ruiz. Entonces, yo quisiera, en verdad, por espacio, me permitas algo que siempre nos quedamos nosotros en esa espectacularidad de leer a Watanabe, y Rafa nos decía, oye, ahí ha utilizado la técnica del haiku. Y yo decía, ¿y qué es el haiku, no? Permíteme referenciar breve, y luego quisiera leer un poema que tú y yo lo vamos a compartir, y creo que tú has compartido incluso por redes, pero el haiku está aquí, en el zaguán de las nubes. Porque todos somos los hijos de, todos somos los hijos de una brillante y colorida flor y una flor llameante, y no hay nadie que lamente lo que somos. Eso es como el boomerang. Te lanza la poesía y te la regresa al inicio. Esa magia de poesía tenía obviamente en su ADN el tema de Hora Cero. Y voy a terminar con alguien que yo creo que los amigos de Hora Cero no podrían, digamos, en alguna parte enojarse, porque ellos querían mucho a Roberto Bolaño. Entonces, de Bolaños voy a leer algo que tú y yo queremos mucho, amigo. Me gustaría decir que es el poema El burro, porque es un tema cercano a mi vida, pero prefiero los perros románticos. Así es que, si me permites, en aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras y en uno de los pulmones de trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamiento líquido con un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás, pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Y ahí en ese escenario creo que nos hemos adherido y suscrito pues casi toda mi generación, y esto también la comparto siempre contigo, amigo Juan Alberto, a quien obviamente creemos que tú eres una suerte de Yulino Dávila de los amigos que yo conozco, porque eres un tipo que en el tiempo ha crecido bastante, pero no obviamente desde la pompa, sino ha crecido desde el conocimiento, desde la racionalidad y por sobre todas las cosas en el corazón. Yo sé que has crecido, que eres un buen tipo, sé que obviamente tu humanidad a veces es mucho más, ¿no es cierto?, en algunos escenarios. Y creo también desde esta perspectiva, Juan Alberto, de que este poema en realidad nos adhiere a nosotros una hermosa responsabilidad de seguir el camino, pero el camino de la construcción del conocimiento a partir de la poesía, la literatura, a partir de los fundamentos, la doctrina y el derecho, pero por sobre todas las cosas, como decía Rafa, a partir de la supremacía de la realidad. Porque si no lo llevamos este poema a la realidad, entonces no tiene el sentido que nosotros queremos para valorar la poesía, ¿no?, en el Perú. Bien, Juan Carlos, en realidad, pues ha resultado estos minutos, pues valiosísimos. En realidad, creo que no únicamente para entre nosotros, por reforzar algunas ideas, recuerdos, historias, en realidad comunes, recordando también a los maestros que inculcaron gran parte en la formación de uno, sino que con la esperanza también de generar estos tipos de emociones y decisión en otros, ¿no? Estudiantes y profesionales que de pronto es necesario para esta carrera hermosa del derecho, pero que necesita siempre humanizarse, ¿no? Y creo que todo ese bagaje cultural de conocimiento bien sistematizado, que al menos nos ha explicado el día de hoy, justamente explica esa expresión, esa buena, digamos, claridad y nitidez de la humanización del derecho, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos, y espero que esto no sea digamos, ni la primera ni la última vez, sino contar contigo en otra oportunidad y que hablemos, que siempre va a haber varios temas de los cuales es muy necesario en el derecho. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Alberto. Hasta una próxima oportunidad, y seguramente en la próxima te entrevistamos para que hables de Datsibao.